saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte de todo el proceso de investigar para escribir un libro. Normalmente muchos escritores, sobre todo los escritores noveles con poca experiencia, comienzan a escribir su libro directamente. A veces hacen una pequeña investigación buscando en Google o en Wikipedia o algún libro, pero el proceso de investigación suele ser o inexistente o muy superficial. Considero que para escribir cualquier libro, tanto si es de ficción como si es de no ficción, el proceso de investigación es uno de los más importantes. A veces lo más importante para escribir un libro no es lo que pasa cuando escribimos el libro, sino todo el proceso que hay antes de escribir el libro, todo el proceso de planificación y de investigación previo a escribir el libro. Aquí tenemos que dividir este proceso en varias etapas. Primero vendría la investigación, es la primera. Y una vez ya tienes toda la información, planificas lo que vas a escribir. Y luego se escribe el libro. Sin embargo, muchos autores pasan de estas dos etapas. Pasan de la planificación y pasan de la investigación. Y a veces lo que diferencia a las grandes obras literarias y a los libros de no ficción realmente exitosos es esa fase de investigación previa. Hay libros que a veces dura mucho más la fase de investigación que la fase de escritura, porque hay muchísimo que investigar. Por ejemplo, si tú escribes una novela que está ambientada en Cuba a finales del siglo XIX, tú necesitas conocer muy bien esa época, necesitas conocer las calles de la ciudad, cómo se llamaban. Necesitas conocer la situación política, necesitas conocer la situación histórica, necesitas conocer la demografía, cuántos habitantes tenía la isla, en qué trabajaban, a qué se dedicaban, el nivel de delincuencia que había, el nivel de desarrollo económico, todo. Necesitas el contexto social, político, económico para realmente saber de lo que estás escribiendo. Por eso escribir novelas históricas tiene su dificultad, porque se necesita a veces una investigación que dura años. Si tú te dedicas a la ciencia ficción, sucede lo mismo. Aunque tú hables de un mundo futuro que no existe, es muy recomendable que investigues sobre cómo podría llegar a ser el futuro. Por ejemplo, si tú vas a escribir un libro que pasa, no sé, en 100 años, podrías hablar con un experto en robótica para que te dijera cómo piensa que va a evolucionar la robótica en los próximos 100 años. O podrías leer libros sobre cómo será el mundo en 100 años, porque la demografía del mundo puede ser muy distinta, o el clima, o la política, o la economía, etc. Por lo tanto, si quieres realmente construir un futuro creíble, debes investigar el presente y debes investigar cuáles creen que son las tendencias, los expertos que se van a desarrollar en el futuro. Por lo tanto, esta es una tarea que siempre se debe hacer. Si quieres un libro de no ficción, tienes que saber del tema. Y para saber del tema es recomendable investigar sobre él. Por lo tanto, investigar antes de escribir un libro es absolutamente fundamental. Puede darle mucha más solidez, credibilidad y puede hacer que tu libro alcance un nivel mucho más elevado. A la hora de investigar tienes que dividir entre dos cosas. Primero, entre el tema principal y entre los subtemas. El grado de investigación no es el mismo. El tema principal, pues, tiene que tener una mayor investigación mucho más profunda. En cambio, los subtemas, pues no necesitas saber tanto sobre ello. Es muy difícil escribir un libro sobre Nueva York, que suceda en Nueva York, si nunca has estado y no has investigado sobre el tema. Necesitas un plano de la ciudad, necesitas saber cómo se vive, saber los restaurantes, saber cómo se come, etcétera, etcétera. Por eso es mucho más fácil escribir una novela o un libro que pase en el presente. Y sobre todo un presente que nosotros conozcamos, escribir sobre tu vida, tu barrio, etcétera, etcétera. Pero cuando escribimos una novela histórica, sobre todo si es de una época de la que no hay mucha información, eso se complica muchísimo más. Luego también tienes que diferenciar entre fuentes primarias y secundarias. Es decir, no es lo mismo lo que dice la gente sobre un hecho que lo que realmente ha pasado. Por ejemplo, si tú puedes entrevistarte con una persona que ha vivido un hecho que sucede en tu libro, eso es una fuente primaria, porque lo ha vivido, da su testimonio de primera mano. Sin embargo, si tú utilizas libros,
gente que habla de ese hecho pero no lo ha vivido son fuentes secundarias. Entonces las fuentes primarias son más importantes que las fuentes secundarias. Tienes que saber diferenciar entre ambas fuentes y centrarte sobre todo en las fuentes primarias si es posible. Evidentemente, si tú hablas de algo que pasó hace 300 años no vas a poder entrevistar a nadie porque nadie está vivo. Pero sí que puede haber testimonios de la época de gente que lo vivió y lo dejó escrito. No, en cambio, luego hay otra gente que habla de lo que esa gente vio. Eso serían fuentes secundarias. Luego, también hay un tema muy importante que es la credibilidad de las fuentes. Hay fuentes que están tergiversadas. Hay fuentes que deforman la realidad. Hay fuentes que no son fiables. Hoy en día vivimos una época de gran desinformación, noticias falsas, etcétera, etcétera, y a veces no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Es muy importante consultar a fuentes acreditadas, fuentes primarias de primera mano y realmente de expertos, de gente que sepa. Una vez que tengas claro cómo vas a hacer tu investigación de tu libro, tienes que recopilar datos. ¿Cómo se recopilan datos? Primero, entrevistas. Si es posible entrevistar a personas que vivieron esa época o ese hecho o que conocieron a la persona que sale en tu libro. Si tú escribes un libro sobre una persona famosa y puedes entrevistar a personas que lo han conocido, que son fuentes primarias, eso sería muy interesante para ti. Puedes hacer encuestas. Tú mismo puedes preguntar a personas o puedes usar encuestas oficiales. Hay muchas estadísticas oficiales. Hay muchos institutos, en cada país hay institutos de estadística y esos datos que pueden parecer fríos y poco relevantes pueden ser muy relevantes en tu novela. Conocer la demografía de un país, la tasa de mortalidad, de natalidad en esa época, las enfermedades que tenían las personas, todo eso puedes introducirlo en la trama de tu novela. Y por lo tanto puede ayudarte a crear una novela mucho más sólida y mucho más fundamentada. Y luego la observación de los hechos. Si tú puedes ir al sitio, es decir, tú igual no puedes ir a la Cuba del siglo XIX, pero puedes ir a la Cuba actual y ver cómo es, y ver los sitios donde va a transcurrir tu novela. Y puedes hablar con personas que quizás no han vivido esa época, pero igual han conocido a alguien que sí la ha vivido. Y puedes consultar textos de primera mano, que igual aquí no están. Por eso, si vas a escribir una novela histórica que pasa en otro lugar, es muy interesante para ti desplazarte al lugar. Desplazarte al lugar, hablar con la gente, ir por las calles, documentarte, hacer fotos, mirar libros antiguos, hablar con las personas, etcétera, etcétera. Eso te puede ayudar muchísimo en la investigación de tu libro. Luego, tienes que evitar el plagio y citar adecuadamente. Si tú utilizas fuentes, es decir, una persona que te ha dicho algo, o libros, etcétera, eso al final de tu novela, por ejemplo, o de tu libro de no ficción, puedes citar tus fuentes y agradecer a las personas que te han ayudado a poder hacer esa labor de documentación tan importante. Y luego están los expertos y los testimonios. Los expertos son personas que igual no han vivido esa época, pero que la han estudiado en profundidad. Igual tú no puedes encontrar a nadie ya vivo que haya vivido Cuba siglo XIX, pero hay gente que se ha dedicado a estudiarlo. Entonces es muy interesante para ti hablar con esas personas, buscarlas, entrevistarte con ellas, grabar esa entrevista, tomar citas, tomar apuntes, etc. Y que esos expertos, que a veces son expertos, que no son muy conocidos y les encanta hablar del tema que les gusta, puedan reunirse contigo, hablar contigo y transmitirte gran parte de su conocimiento. Y luego los testimonios también te pueden ayudar muchísimo en tu labor de investigación. ¿Qué lograrás con esta labor de investigación? Lograrás primero mayor credibilidad. Si tú escribes un libro sobre algo, no sé, sobre Nueva York, y dices que en la calle tal hay no sé qué y eso está equivocado, alguien que lo sepa lo va a decir y tú te has equivocado. Eso quita credibilidad a tu libro. Una buena investigación te permite evitar errores y te permite introducir cosas en la trama que de otra forma no hubieras introducido. Da mucha más solidez al libro, lo hace mucho más creíble, lo hace mejor. Por lo tanto, yo te recomiendo que dediques una parte importante de tu libro a investigar. Ese es el primer paso.
luego planificar y luego escribir y luego corregir y luego editar. Pero a veces estamos muy obsesionados con publicar o con escribir y nos saltamos este paso previo. Nos saltamos este paso previo que puede ser muy tedioso, yo lo entiendo. Hay gente que se ha dedicado años a investigar un tema antes de escribir una sola línea. Entonces tiene que ser un tema que te guste mucho. Por eso, si quieres escribir sobre un tema, si te interesa la Cuba del siglo XIX, eres un apasionado de ese tema, pues vas a tener que dedicarle horas, muchas horas a investigar sobre eso. Si quieres hacer un libro realmente sólido, realmente bien escrito y que tenga una fuente de investigación, unos conocimientos, una solidez en los datos, en los hechos, en las calles, en las personas, en los acontecimientos históricos que ayuden a mejorar tu libro y a llevarlo al siguiente nivel. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.